Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta clase corresponde a la última parte del tema 5 de anatomía patológica y está siendo titulada reparación tisular. El día de hoy veremos reparación y sus tipos, regeneración y cicatrización. Regeneración tisular, clasificación celular según su capacidad regenerativa, importancia de la matriz extracelular. Cicatrización, fases de la cicatrización, tipos de cicatrización de primera y segunda intención, defectos del proceso de reparación y anomalías de la cicatrización. Antes de comenzar, debemos tener claro los siguientes términos. La reparación o restitución tisular es lo que engloba el restablecimiento más o menos completo de la estructura y función de los tejidos dañados por heridas, traumatismos, infecciones y otras formas de lesión, con la intención de recuperarlo del daño por medio de sustitución de tejido lesionado por células parenquimatosas del mismo tipo. La reparación suele incluir una combinación de regeneración y formación de cicatriz, mediante el depósito de colágeno. Esta se divide en renovación o regeneración, que es la recuperación completa del tejido mediante la proliferación de células dependientes de los factores de crecimiento y células madre, siempre y cuando la matriz extracelular haya permanecido intacta. Y cicatrización, que es la recuperación de tejido que depende exclusivamente del tejido de granulación, el cual está formado por depósito de fibroblastos y tejido conjuntivo, vasos y leucocitos. Esta se evidencia un daño en la matriz extracelular. Esto es importante porque la cicatrización y la regeneración dependerán de la capacidad del tejido de regenerarse y de la extensión de la lesión. Es considerado un mecanismo de supervivencia del organismo. Debemos recordar que la morfostasia es el conjunto de mecanismos que mantiene constante la forma y el tamaño de los órganos y que regula el equilibrio de las células y tejidos en el organismo. Estos mecanismos son la renovación fisiológica, regeneración parenquimatosa, cicatrización y la contracción. Para ahondar más en el tema, la regeneración se caracteriza por no generar secuelas. Se da a expensas del órgano lesionado, del cual van a proliferar sus células. Las células se pueden clasificar dependiendo de su capacidad regenerativa. Según este criterio, las células se dividen en células lábiles. Son las que se dividen de forma continua. Las células lesionadas se sustituyen con rapidez por proliferación de las células residuales y mediante la diferenciación de las células madre tisulares, siempre que la membrana basal siga intacta, manteniendo la integridad anatómica. Algunos ejemplos de estas células son las hematopoyéticas medulares y la mayor parte de los epitelios de superficie, como la superficie escamosa estratificada de la piel, la cavidad oral, vagina y cuello uterino. Células estables. Se encuentran en fase quiescente del ciclo celular, manteniendo una actividad mínima de replicación, y pueden pasar a G1 y dividirse rápidamente en respuesta a una lesión o a la pérdida de masa tisular. Tienen la capacidad de reconstruir el tejido del que proceden. Las células estables pueden ayudar a regenerar algunos órganos parenquimatosos. Ejemplo de ellos son los riñones, el páncreas, tiroides, glándulas suprarrenales y salivales, y algunas células derivadas del mesénquima, como los fibroblastos, osteocitos, condrocitos, músculo liso y células endoteliales vasculares. En general, esta regeneración tisular se trata de un proceso limitado, a excepción del hígado. Ante la extirpación del tejido, los hepatocitos residuales que normalmente están en reposo comienzan a proliferar, brindando así una hiperplasia compensadora. Es importante definir el término, y esta solo puede producirse cuando la trama de tejido conjuntivo residual está intacta estructuralmente, como ocurre tras una resección quirúrgica parcial o en la hepatitis viral. Por el contrario, si todo el tejido resulta lesionado por una infección o un proceso inflamatorio, la regeneración será incompleta y se asociará a cicatrización. Por ejemplo, una destrucción extensa del hígado, como se produce en los abscesos hepáticos, determinará la formación de una cicatriz a pesar de que las demás células hepáticas conservan su capacidad de regeneración. Células permanentes o no divisibles. En este caso, los programas genéticos que participan en la división mitótica están reprimidos, por lo tanto no pueden dividirse en la vida postnatal. Entre ellas está la mayor parte de las neuronas, miocardiocitos y los conos y bastones de la retina. Esto significa que si una lesión extensa existe, determinará la pérdida de la función. Si las neuronas son destruidas, se pierden definitivamente y son sustituidas por células de sostén. En cuanto al corazón, aunque hay evidencia de que el cardiomiocito posee cierta capacidad regenerativa, esta es limitada y las lesiones más extensas provocarán la aparición de cicatrices de tejido conectivo, como cuando ocurre un infarto. No se asusten con este cuadro, se hablará más adelante detalladamente. En él podemos ver los factores de crecimiento más relevantes para la regeneración celular y la curación de heridas. Entre ellos tenemos el factor de crecimiento epidérmico, que va a ayudar a la formación de tejido de granulación, factor de crecimiento endotelial vascular, que ayuda a aumentar la permeabilidad vascular.
El factor de crecimiento derivado de plaquetas es un potente quimiotáctico. También tenemos el factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento transformante beta. Este es uno de los más importantes en este proceso. Todos los factores de crecimiento van a actuar como ligandos y se unirán a receptores específicos. Las células que tienen gran potencial regenerativo son muy valoradas en la actualidad por su capacidad terapéutica. Ellas son las células madre y poseen la capacidad de replicarse y diferenciarse, dando lugar a diversos tipos de células de diferente linaje con características y funciones especializadas. Tienen dos propiedades importantes: capacidad de autorrenovación y replicación asimétrica. Esta última significa que cuando ella se divide produce una célula hija que va a diferenciarse y otra que seguirá siendo una célula madre indiferenciada. Fundamentalmente existen dos tipos de células madre. Entre ellas están las células madres embrionarias. Ellas son las más indiferenciadas y tienen alta capacidad de autorrenovación. Estas células son muy codiciadas en la terapéutica porque pueden permanecer en cultivo por más de un año y pueden formar células especializadas como neuronas, músculo cardíaco, hepatocitos y células de islote pancreático. Típicamente se obtienen en fecundación in vitro, adquiriendo así moléculas de histocompatibilidad HLA, que pueden inducir rechazos en el huésped. Por ello, se ha trabajado en generar células madre pluripotenciales inducidas. Les recomiendo ahondar más en este tema súper interesante. Las células madre adultas o tisulares son las que están en órganos o tejidos. Su capacidad de estirpe es limitada al órgano donde reside y ayudan a la homeostasis tisular. Es muy difícil aislarlas en estado puro, y los que lo han sido fue gracias a marcadores de superficie. Ellas son las células madre hematopoyéticas de la médula ósea. Y ustedes se preguntarán quién promueve la proliferación celular. Bueno, este crecimiento y diferenciación se da gracias a numerosas señales, tales como las que proceden de los factores de crecimiento, las citocinas, inhibidores de crecimiento. Otros provienen de los elementos integrantes de la matriz extracelular y actúan a través de las vías de señalización dependientes de integrinas, aunque hay vías exclusivas capaces de ser activadas por determinados tipos de receptores. La matriz extracelular tiene gran importancia. Ella cumple con el mantenimiento de la diferenciación celular y puede condicionar su grado de diferenciación al aportar un sustrato para la adhesión y migración de las células. También sirve de almacenamiento de algunos factores de crecimiento, los cuales son secretados oportunamente, permitiendo una rápida utilización de los mismos tras una lesión local o durante la regeneración. La matriz extracelular secuestra agua, lo que aporta turgencia a los tejidos blandos y minerales. Ella se remodela de forma continua. Su síntesis y degradación forma parte de la morfogenia, de la cicatrización de las heridas, de la fibrosis crónica y de la invasión y metástasis tumorales. La matriz extracelular adopta dos formas básicas, como matriz intersticial y membrana basal. La matriz intersticial se localiza en los espacios entre las células del tejido conjuntivo. Es sintetizada por fibroblastos y sus principales componentes son el colágeno, fibronectina, elastina, proteoglicanos y hialuronato. El colágeno y la elastina aportan resistencia y capacidad retráctil. Recordar que el colágeno fibrilar es el tipo 1, 2, 3 y 5. Tiene gran relevancia en la cicatrización, debido a su capacidad de formar enlaces cruzados. Este proceso es dependiente de vitamina C. En el caso de las fibras elásticas, están compuestas de un núcleo de elastina rodeado de fibrilina. Cuando hay defectos en la síntesis de fibrilina, ocurren malformaciones esqueléticas y debilidad en las paredes de la aorta, como ocurre en el síndrome de Marfan. Los proteoglicanos y los hialuronatos aportan elasticidad y lubricación. Por otro lado, las glicoproteínas adhesivas también conectan los elementos de la matriz entre ellos y con otras células, tales como la fibronectina y la laminina. También están presentes las moléculas CAM o moléculas de adhesión, que se clasifican en inmunoglobulinas, caderinas, selectinas e integrinas. Estas últimas pueden influir en la proliferación y diferenciación celular. Ahora, la membrana basal se localiza debajo del epitelio y es sintetizada por el epitelio suprayacente y las células mesenquimatosas subyacentes. Suele formar un entramado y sus componentes principales son el colágeno no fibrilar tipo 4 y la laminina. Es importante recordar las diferencias entre matriz intersticial y membrana basal. En la matriz intersticial cuenta con el colágeno fibrilar tipo 1, 2, 3 y 5, y en la membrana basal está el colágeno no fibrilar tipo 4. Siguiendo con el otro tipo de reparación, encontramos la cicatrización. Esta comienza cuando se establece la lesión y termina con el restablecimiento de la continuidad anatómica de los tejidos. Consiste en el depósito de sustancias extracelulares propias del tejido conjuntivo, como mediadores solubles extracelulares, células sanguíneas, células de la matriz extracelular y del parénquima, fibras colágenas, elásticas y sustancia fundamental.
A diferencia de la renovación, esta sí deja una cicatriz permanente, es decir, sí genera secuelas. En la cicatrización, el principal proceso de curación es la reparación por depósito de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular. Es una respuesta fibroproliferativa que tapa el tejido en lugar de recuperarlo. Es frecuente emplear el término cicatriz cuando se habla de curación de heridas en la piel, pero también se usa para aludir a la sustitución de células parenquimatosas de cualquier tejido por colágeno, como ocurre en el corazón tras un infarto al miocardio, por ejemplo. Fases de la cicatrización. Es importante recordar que la cicatrización es una serie de procesos simultáneos, complejos y dinámicos, sin límites estrictos, con una presentación secuencial de eventos biológicos, y esta se divide en 3 fases. La primera es la fase inflamatoria, que involucra la hemostasia e inflamación. La segunda es la fase proliferativa, donde está la granulación, angiogenia y epitelización. Y la tercera es la fase de remodelación. En ella se da el desarrollo y organización del tejido fibroso. La fase inflamatoria es inmediata a la lesión y dura alrededor de los primeros 3 a 10 días. Consiste en la agregación de productos sanguíneos y citoquinas que favorecen a la hemostasia, el aislamiento y la neutralización de los irritantes tisulares, lo que permite la reparación celular y modifica la respuesta microcirculatoria, por lo que tiene función tanto hemostática como de limpieza del tejido desvitalizado. Esta se divide en 2, fase hemostática e inflamatoria propiamente dicha. Fase hemostática. Cuando el revestimiento de un vaso sanguíneo se daña, por ejemplo, si te haces un corte lo suficientemente profundo en el dedo como para sangrar, las plaquetas son activadas por la trombina y el colágeno fibrilar y son atraídas hacia la herida, donde forman el tapón hemostático primario junto a la exposición de tejido subendotelial. Interviene la degranulación de las plaquetas y numerosos mediadores y factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, un potente agente quimiotáctico de fibroblastos, y el factor de crecimiento transformante beta, el cual estimula el depósito de la matriz extracelular. También se activa la cascada de coagulación, que en última instancia convierte el fibrinógeno en fibrina. La fibrina forma hilos que refuerzan el tapón plaquetario, lo cual forma un coágulo para evitar una mayor pérdida de sangre. Es importante recordar que la hemostasia tiene 3 componentes: vascular, humoral y celular, para evitar la hemorragia y los mecanismos encargados para evitar la trombosis. La fase inflamatoria, propiamente dicha, se caracteriza por la migración de neutrófilos a la herida, que son atraídos por factores quimiotácticos específicos. Cuando los neutrófilos están en el intersticio, se dan las interacciones célula-célula y célula-matriz, favorecidas por las integrinas, iniciando así la fagocitosis de las bacterias y proteínas de la matriz, por medio de la liberación de enzimas específicas como hidrolasas, proteasas, lisosimas y radicales libres del oxígeno. Los neutrófilos que quedan en el coágulo se disecan con él, y los que quedan en el tejido viable mueren por apoptosis y van a ser fagocitados por los macrófagos o fibroblastos. Los macrófagos, luego de unirse a la matriz extracelular, sufren un cambio fenotípico y pasan de ser células inflamatorias a células reparadoras que liberan citoquinas y factores de crecimiento. Estos factores van a inducir la angiogénesis y formación del tejido de granulación. Fase proliferativa. Este proceso se caracteriza por la migración de fibroblastos y en paralelo se da la formación de vasos sanguíneos y de la matriz extracelular provisional. Esta se divide en 3 subfases: granulación, angiogenia y epitelización. Granulación. Aproximadamente a las 72 horas los fibroblastos llegan desde los músculos, tendones y fascias a la lesión para sintetizar la matriz de colágeno, y una vez depositada una suficiente cantidad se detiene la producción debido a que el interferón gamma y la misma matriz inhiben este proceso. El colágeno tipo 1 que sintetizan los fibroblastos van a proporcionar la fuerza de tensión. Para que se dé la fibroplasia, que es el aumento del volumen de fibroblastos, debe existir un ambiente de hipoxia. Particularmente el centro de la herida presenta esta característica y favorece la liberación de los factores de crecimiento de fibroblastos. También son estimulados por citoquinas. El factor de crecimiento transformante beta estimula la síntesis de fibronectina y proteoglicanos para construir la matriz provisional y controla la degradación de ella. Facilita la migración celular e induce el fenotipo de la célula endotelial adecuado para la formación de túbulos capilares. El tejido granular es un tipo de tejido conectivo fibroso que va formado sobre coágulos de fibrina y va creciendo hasta que los coágulos van siendo reemplazados por el nuevo tejido. En esta imagen podemos apreciar granulación carnosa inflamatoria con fibrina en la superficie. Está en proceso de angiogénesis y se puede visualizar una trama fibrilar edematosa de infiltrado inflamatorio. Angiogenia es el proceso mediante el cual se forman los vasos sanguíneos que van a irrigar la zona afectada.
Tienen la función de servir como circulación colateral en los lugares isquémicos. A pesar que se da en simultáneo con la granulación, predomina el cuarto día de la cicatrización. Existen dos maneras en las que se puede formar estos vasos sanguíneos. Una de ellas es la angiogenia a partir de vasos preexistentes que sigue una secuencia de pasos, y la angiogenia a partir de células precursoras endoteliales. En esta, las células precursoras endoteliales se pueden reclutar desde la médula ósea hacia los tejidos para iniciar la angiogenia. Pueden contribuir a la reendotelización de los implantes vasculares y la neovascularización de los órganos isquémicos, las heridas cutáneas y los tumores. Es importante diferenciar angiogenia de vasculogenia. Vasculogenia es el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos durante el desarrollo embrionario. Angiogenia a partir de los vasos preexistentes. Se observa vasodilatación con aumento de la permeabilidad de los vasos, la degradación de la matriz extracelular y la migración de las células endoteliales. Se puede decir que hay vasodilatación en respuesta al óxido nítrico y aumento de la permeabilidad mediado por el factor de crecimiento endotelial vascular de los vasos preexistentes. Separación de los pericitos de la superficie abdominal y degradación de la membrana basal del vaso original por proteólisis mediada por las metaloproteinasas de la matriz. Migración de las células endoteliales hacia la zona del daño tisular. Proliferación de las células endoteliales. Maduración de las células endoteliales que incluye inhibición del crecimiento y remodelado de túbulos capilares. Reclutamiento de las células periendoteliales, como son pericitos y células del músculo liso, que van a estabilizar los vasos recién formados para dar lugar a un vaso maduro. Y supresión de la proliferación endotelial, migración y el depósito de la membrana basal. En este cuadro podemos identificar las moléculas implicadas en la regulación positiva de la angiogénesis. Uno de ellos es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Él estimula la proliferación de las células endoteliales y aumenta la permeabilidad vascular. Esto explica en parte por qué el tejido de granulación suele ser edematoso. El factor de crecimiento de fibroblastos es potente quimiotáctico, activa la proliferación de los fibroblastos, de células endoteliales y estimula la síntesis de proteínas de la membrana extracelular. Las angiopoietinas participan en el proceso de estabilización del vaso. El factor de crecimiento dependiente de plaquetas es un potente quimiotáctico también y mitógeno para los fibroblastos. Estimula la angiogenia y la síntesis de proteínas de la membrana extracelular. Contribuye a la remodelación vascular. Y el factor de crecimiento transformante beta es un quimiotáctico para leucocitos y fibroblastos. Estimula la síntesis de proteínas de la membrana extracelular de igual forma y suprime la inflamación aguda. Es importante recalcar que las angiopoietinas, el factor dependiente de plaquetas y el factor transformante beta participan en el proceso de estabilización de los vasos sanguíneos neoformados. Epitelización. Para que se lleve a cabo la epitelización de la herida, los queratinocitos deben migrar desde los bordes de la herida y desde los anexos remanentes, con el fin de restablecer la barrera cutánea para evitar la pérdida de sustancias como electrolitos e infecciones. Los queratinocitos activados por la interleuquina 1 se vuelven células con características migratorias e hiperproliferativas. Migran porque pierden el aparato de adhesión, ya que habrá retracción de los filamentos de actina y la proyección de lamelipodios hacia la herida. Luego proliferan alrededor de la herida gracias a estímulos de los mediadores solubles. En sí, la proliferación ocurre cuando ya se formaron nuevos vasos sanguíneos. Para que el queratinocito finalice su proceso de epitelización, utilizará varias señales, como el interferón gamma y el factor de crecimiento transformante beta y la laminina. Ellos son encargados de reorganizar la matriz, reparar la membrana basal e indicar que la herida ya está reparada y que no tengan la necesidad de continuar migrando. La epitelización es determinante en las heridas poco profundas, como las quemaduras superficiales o las dermoabrasiones. Fase de remodelación. Inicia paralelamente junto con la fibroplasia y continúa por meses o hasta años. La remodelación es un proceso dinámico de maduración de la cicatriz. Contracción de la herida. Es el proceso por el cual el área de superficie lesionada disminuye mediante la reducción concéntrica del tamaño de la herida, y esto se da debido a la transformación de los fibroblastos en miofibroblastos. La contracción ocurre entre 3 y 5 días después de un corte. Durante la remodelación, el depósito de colágeno en los tejidos es un balance entre la degradación y síntesis de colágeno tipo 1 por parte de los fibroblastos y las metaloproteinasas. Durante la remodelación, la fuerza tensional aumenta a pesar de la disminución de la cantidad de colágeno. Este fenómeno es debido a la modificación estructural del colágeno depositado y el aumento del diámetro de las fibras, y a medida que avanza la remodelación, las uniones se hacen más complejas, creando moléculas con más fuerza y estabilidad. El colágeno se une
con haces del borde de la herida y con haces de la dermis adyacente. Estas uniones crean una red a través de la herida, y así la atracción que realizan los fibroblastos a la matriz pericelular genera una contracción coordinada. Sin embargo, se trata de un proceso imperfecto y el colágeno de la cicatriz no alcanza el patrón de organización de la piel normal, por lo que la fuerza tensional de una cicatriz nunca es igual al de la piel indemne. Al final, el tejido cicatrizal se tornará rico en colágeno y pobre en células y vasos, sin folículos pilosos y sin glándulas sudoríparas ni sebáceas. Tipos de cicatrización. La curación de las heridas de la piel nos servirá para ilustrar los procesos generales que son aplicables en todos los tejidos, aunque cada órgano tiene células especializadas que proporcionan alguna especificidad de órgano a los fenómenos de curación. Desde el punto de vista estructural se describen dos procesos de cicatrización o de curación, los cuales son 1. Curación por primera intención y curación o cicatrización por segunda intención. Cicatrización por primera intención. Esta es la forma más sencilla y ocurre en las heridas donde la incisión es limpia y aséptica. Son heridas pequeñas, como se observa en la imagen, quedando luego un espacio estrecho ocupado por un coágulo de sangre. Los pasos de reparación por primera intención son: al principio ocurre una lesión que viene acompañada de hemorragia. Esta herida va a cerrarse por medio de un coágulo de sangre. A las 24 horas se da una respuesta inflamatoria aguda con aparición de neutrófilos en el margen de la incisión. Estos migran hacia el coágulo. Además, las células basales en el margen seccionado de la epidermis empiezan a mostrar una mayor actividad metótica. Entre 24 y 48 horas, las células epiteliales de ambos márgenes de la lesión van a empezar a migrar y proliferar siguiendo y separando la dermis del material necrótico y del coágulo. Al tercer día, los neutrófilos son sustituidos por macrófagos y el tejido de granulación va a invadir progresivamente el espacio de la incisión. Si recordamos, el tejido de granulación se caracteriza por tener una alta concentración de fibroblastos. Ellos son encargados de producir gran cantidad de fibras de colágeno, las cuales resultan evidentes en los márgenes de la incisión, pero su orientación es vertical y no genera puentes en la incisión. Además, sigue produciéndose la proliferación de células epiteliales, lo que genera una capa de cobertura epidérmica gruesa. El día 5, la neovascularización es máxima. Cuando el tejido de granulación llena el espacio de la incisión, las fibrillas de colágeno son más abundantes y empiezan a crear puentes. Acá, la epidermis recupera su espesor normal y se genera una arquitectura de epidermis madura con queratinización de la superficie. Durante la segunda semana se sigue acumulando el colágeno, proliferan los fibroblastos y se da una unión fibrosa. El infiltrado de leucocitos, el edema y el aumento de la vascularización se reducen de forma importante. Comienza el prolongado proceso de blanqueamiento, que se da por el aumento de depósito de colágeno y la regresión de canales vasculares. Como se ven en la imagen, el tejido es más limpio y los vasos sanguíneos han disminuido considerablemente. Al final del primer mes, la cicatriz corresponde a tejido conjuntivo celular, prácticamente exento de células inflamatorias, revestido por una epidermis básicamente normal. Sin embargo, los apéndices dérmicos destruidos en la línea de incisión se pierden de forma permanente. La fuerza de tensión de la herida aumenta con el tiempo. Cicatrización por segunda intención. También es llamada cicatrización por unión secundaria. Ocurre cuando una lesión resulta más extensa, como en las heridas amplias. Por ejemplo, en los focos de formación de absceso, como en esta imagen que tenemos un absceso intraabdominal representado. Las ulceraciones y necrosis isquémica en órganos parenquimatosos son otro ejemplo. En esta última imagen se observa una necrosis hepática submasiva. El proceso de reparación por segunda intención resulta más complejo y exige una combinación de regeneración y cicatrización. Las características que presenta este tipo de cicatrización son: heridas abiertas con un gran defecto tisular y a veces infectadas, pérdida extensa de células y tejidos, y la herida no se puede cerrar por sutura quirúrgica, sino que se debe dejar abierta. En cuanto a la secuencia, es muy similar a la anterior. En ella se da una hemorragia inicial en respuesta a una lesión que tiene un defecto tisular más grande. Es importante recordar que no es una herida tan lineal como la de primera intención. Se va a formar una costra o coágulo más grande, rico en fibrina y fibronectina, en la superficie de la herida. La reacción inflamatoria será más intensa, ya que los defectos tisulares tienen un mayor volumen de restos necróticos, exudado y fibrina, que deben ser eliminados. La inflamación va a estar seguida de la aparición de macrófagos que van a eliminar los restos.
En la segunda imagen podemos ver que los neutrófilos van a migrar al lugar donde se encuentra el coágulo. Se dan cambios epiteliales, ya que la célula comienza a proliferar y generar una línea de separación con la dermis. La mayor parte de la cicatrización por segunda intención se da por el tejido de granulación, que incluye neovascularización y proliferación fibroblástica. Por último, ocurre una contracción de la herida. En 6 semanas, los defectos cutáneos más grandes pueden reducirse del 5 al 10% de su tamaño original. Acá es importante tener en cuenta de que no es una herida limpia y corre altos riesgos de infección. Sin embargo, si esto no ocurre, la herida cierra de manera correcta. En este cuadro podemos ver esquematizadas las diferencias entre la cicatrización por primera intención y por segunda intención. En la de primera intención, la epitelización es mucho más rápida. Son heridas asépticas, cuyos bordes se encuentran próximos entre sí. El tejido de granulación es escaso en el espacio de incisión y las líneas de sutura. Visualmente es una cicatriz lineal neta. Las complicaciones son infrecuentes y la herida se sustituye por un tejido estructural y funcional muy semejante al de origen en la mayoría de los casos. En la cicatrización por segunda intención, la epitelización completa de la herida es mucho más lenta ya que el espacio de recuperar es más extenso. No son heridas limpias y los bordes son irregulares. El tejido de granulación es exuberante y ayuda a llenar los espacios que son más extensos. Visualmente es una herida irregular contraída. Puede producir supuración, en este caso requiere una debridación, que es el proceso de eliminar el tejido muerto. En las lesiones amplias que infectan órganos sin posibilidad de que exista la regeneración, se produce una sustitución por tejido cicatrizal. Una incisión quirúrgica generalmente se debería reparar por unión primaria, siempre y cuando mantenga las medidas de asepsia y antisepsia, eliminación de cuerpos extraños y correcta debridación. Si estas medidas no se toman, la lesión se puede contaminar y en ese momento se convierte en una cicatrización por unión secundaria, y esto determinaría que el proceso inflamatorio y reparativo sea de una evolución más prolongada. Es importante tener en cuenta que no todas las lesiones se reparan de manera correcta. Diversos factores pueden influir para que ocurra una alteración. Entre las variables están los factores generales, como la nutrición. La deficiencia de proteínas y sobre todo de vitamina C inhiben la síntesis de colágeno y retrasa la cicatrización. Una persona con déficit de vitamina C va a presentar deformidades esqueléticas y sangrará con facilidad, debido a la debilidad de la membrana basal de la pared vascular. El estado metabólico. El metabolismo de la persona puede alterar la curación de las heridas, como es el caso de la diabetes mellitus, que retrasa la cicatrización. También influyen otros trastornos como el hiper- e hipotiroidismo. El estado circulatorio o mala perfusión sanguínea. Puede ser producto de arteriosclerosis, diabetes o incluso la obstrucción de un drenaje venoso, como ocurre en las venas varicosas. Estas condiciones alteran notablemente la reparación de un tejido. Las hormonas, en especial el uso de glucocorticoides. Ellos son bastante útiles ya que tienen efectos antiinflamatorios eficientes. Sin embargo, su administración suele causar una debilidad de la cicatriz, ya que inhibe la producción de factor de crecimiento transformante beta y reduce la fibrosis. Tenemos también factores locales, como las infecciones. Esta es la causa más importante en cuanto al retraso de la cicatrización, ya que prolonga la inflamación y puede agravar las lesiones. También existen factores mecánicos, como un defecto por la movilización precoz de las heridas, lo cual retrasa la curación. La presencia de cuerpos extraños como fragmentos de acero, cristal e incluso hueso pueden influir notablemente en el tiempo de cicatrización, y el tamaño, localización y clase de herida. El tiempo de reparación va a depender del tamaño y de su localización. Para que una reparación completa ocurra, el tejido debe estar constituido por células estables y lábiles. En cambio, las lesiones por células permanentes siempre producen una cicatriz, como ocurre en el infarto al miocardio. También existen factores sistémicos, como la edad. En todas las etapas de cicatrización van a decaer progresivamente con la edad. La raza, las personas afrodescendientes tienen una alta predisposición a la cicatrización anormal con queloides. En personas con obesidad, el tejido adiposo es más vulnerable a sufrir traumas e infección por su restringido aporte sanguíneo. La baja oxigenación sanguínea producto de una deshidratación entorpece el metabolismo celular y por lo tanto la recuperación del tejido. Diversos factores pueden dificultar la correcta recuperación del tejido de una persona, como es el tabaquismo, alcoholismo y el uso continuo de quimioterapias y radioterapia. La cicatrización de las heridas puede verse alterada si existe algún cambio en el proceso de reparación. Las podemos diferenciar en varios grupos. Uno de ellos es la formación insuficiente de tejido de granulación. Cuando es insuficiente puede presentar dos tipos de defectos. Uno de ellos es la dehiscencia. Se refiere a una complicación en la que una herida previamente suturada se separa o se abre repentinamente.
En el caso de que ocurra una dehiscencia parcial de una lesión previamente suturada ubicada en la zona del abdomen, se llamará eventración. En cambio, si la dehiscencia de la piel es completa, se llamará evisceración. Generalmente, estos defectos ocurren por una cantidad inadecuada de colágeno. Recordemos que es uno de los principales componentes del tejido de granulación, o déficit del mismo. Como lo es en el síndrome de Ehlers-Danlos, una causa muy frecuente de dehiscencia en el periodo de recuperación. También es frecuente la dehiscencia en tejidos suturados que se ubican en zonas con mucha tensión o mucha movilidad, como la espalda, hombros y piernas. Respecto a la ulceración, ocurre con mucha frecuencia en miembros inferiores, sobre todo en pacientes con trastornos circulatorios, como la arterioesclerosis o la diabetes. Otra anomalía de la cicatrización es la formación excesiva de los componentes de reparación, como las cicatrices hipertróficas. Estas ocurren cuando se acumulan cantidades excesivas de proteínas de la matriz extracelular o de colágeno. Son cicatrices que no exceden los bordes de la herida inicial. Las cicatrices infectadas son las que mayormente producen cicatrices hipertróficas. También están los queloides, que se producen por una sobreproducción de tejido fibroblástico en la conjuntiva de la dermis, como se observa en la imagen. Esto produce una cicatriz prominente y elevada. Son cicatrices que exceden los bordes de la herida inicial. Algunas zonas desarrollan queloides con más facilidad, como son el pectoral, deltoides, zona retroauricular, púbica y el cuello. Exceso de tejido de granulación. El tejido de granulación sobresale sobre la piel o mucosa circundante e impide la repitelización. La granulación excesiva debe ser eliminada por cauterización o debe ser extirpada quirúrgicamente. Algunos ejemplos de proliferación excesiva de tejido de granulación son el granuloma piógeno, épulis de la mucosa oral y carúncula de la mucosa uretral. Acá podemos ver una recapitulación de las diferencias entre cicatriz hipertrófica y queloides. Las cicatrices hipertróficas son más frecuentes en superficies de flexión y tensión como articulaciones y abdomen. Aparecen precozmente después de la cirugía. Su tamaño se relaciona con la herida. Mejoran espontáneamente con el tiempo y no se ve favorecida por factores étnicos. Los queloides, por su lado, son más frecuentes en superficies de tejido fibroso como el tórax, hombros y dorso. Pueden aparecer meses después de la cirugía. El tamaño no se relaciona con la herida ya que sus límites suelen sobrepasarla. Su mejoría con el tiempo es poca o nula y son más frecuentes en pacientes con piel pigmentada. En esta imagen podemos apreciar la diferenciación entre una cicatrización normal, que tiene una duración más corta y el volumen de la cicatriz es menor, que la cicatrización hipertrófica, que tiene mayor tiempo de duración y sin embargo el volumen es menor que el de la cicatrización por queloides. La última anomalía de la cicatrización es la aparición de contracturas. Cuando hablamos de retracción de un tamaño de la herida, es un proceso de curación normal, pero acá se exagera cuando hablamos de contracturas. Las contracturas aparecen mayormente en las palmas de las manos, las plantas de los pies y la cara anterior del tórax. Se producen frecuentemente después de quemaduras graves, lo cual puede llegar a comprometer el movimiento de las articulaciones. Para poner en práctica el conocimiento adquirido en esta lección, presentamos un caso clínico. Número 1. ¿Cuál es la posible evolución de la cicatrización que se puede producir en un paciente que ha sufrido un accidente y ha tenido lesiones por fricción del tórax y el antebrazo? Opción A, cicatrización por primera intención. B, formación de queloide. O C, cicatrización por segunda intención. Podemos analizar lo siguiente de este caso. En el caso de que la lesión por fricción no sea muy extensa y la herida solo presente daño en la epidermis, la lesión se debería recuperar de manera normal por medio de regeneración, como son el caso de raspaduras que solo afectan el epitelio de la superficie. En este caso, es muy probable que la herida tenga una combinación de quemadura de primer y segundo grado. Esta será una lesión extensa, que debe dejar que cicatrice por segunda intención, utilizando curas y debridación, intentando disminuir la supuración hasta su completa cicatrización. A continuación, un paciente de 73 años que después de una intervención quirúrgica presentó dehiscencia de la sutura e infección de la herida por estafilococo. ¿Cuál es el tipo de cicatrización? ¿Cuáles son las características de esa lesión? ¿Y qué factores influyen en ella? Tipo de cicatrización que se produjo. Al principio se intenta que la herida cicatrice por primera intención. Sin embargo, por diferentes factores, ya sean de la pericia del cirujano para suturar o por factores mecánicos, ocurrió una dehiscencia del área suturada. Posteriormente ocurrió una infección. Dependiendo de las características de heridas, de la extensión de la infección y de los bordes de la incisión, se puede recurrir a una debridación detallada de la lesión,
usar antibiótico-terapia y volver a suturar con una técnica adecuada. En el caso de que la infección sea extensa, los bordes de la incisión se encuentran débiles y la herida no sea apta para una nueva sutura, se debe dejar curar por segunda intención, utilizando las medidas de asepsia y antisepsia adecuadas. También es posible una cicatrización por tercera intención. Esta se hace cuando la cicatrización por segunda intención se completó y ha superado el riesgo de infección. En este caso se puede realizar un segundo cierre por sutura, asegurándose que la lesión sea apta. Las características de la lesión. Si se deja cicatrizar por segunda intención, la lesión será de evolución lenta, con abundante tejido de granulación. Es probable que produzca supuración, lo cual requerirá varios intentos de limpieza. Visualmente, la lesión cicatrizará de manera irregular con una retracción del epitelio. Factores que influyen. El factor más relevante que influye en la cicatrización es la infección. Esta prolonga la inflamación de la lesión y hay posibilidad de que se agrave. Otro factor relevante es la edad del paciente, puesto que es de tercera edad y aumentará el tiempo necesario para la reparación del tejido. El área de la lesión juega un papel importante, ya que si el área de recuperación tiene un poco aporte vascular, el proceso será más lento. También se debe tener en cuenta si el paciente tiene comorbilidades como arteriosclerosis y diabetes. Este ha sido el tema de reparación tisular, esperamos que haya sido útil. Acá dejamos las referencias bibliográficas para que puedan leer más sobre el tema.